Desarrollando el plan de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, el día de hoy tocaremos el tema de trabajos en caliente. Los trabajos en caliente son considerados trabajos de alto riesgo, ya que por su naturaleza o por el desarrollo de las actividades existe una alta probabilidad de que cuando se ocasionen accidentes de trabajo, éstas produzcan daños severos o incluso pueda inducir a la muerte al trabajador. Entonces, al desarrollar actividades de alto riesgo, debemos de tener muchas consideraciones y debemos de respetar los lineamientos establecidos por la empresa, ya que el empleador va a desarrollar planes, programas, procedimientos para informar y capacitar al personal y que ellos estén prevenidos, sepan cuáles son los peligros y riesgos expuestos según la actividad que van a desarrollar. El Decreto Supremo 011-2019 aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción. Dentro de uno de los artículos menciona las capacitaciones, poniendo énfasis, a poder desarrollar un plan de capacitaciones basadas a los riesgos existentes en cada puesto de trabajo y a la normativa legal vigente. Entonces, el empleador debe de impartir capacitaciones según las actividades de alto riesgo que esté expuesto los trabajadores o las actividades que considere que puedan causar daño o lesión severo, Dentro de ellas menciona, por ejemplo, a los trabajos en caliente. Entonces desarrollaremos el día de hoy a qué llamamos trabajos en caliente, cuáles son y algunas medidas de prevención, requisitos para poder ejercer o realizar trabajos en caliente. Se considera trabajos en caliente a todas aquellas tareas que producen llamas abiertas, calor o chispa capaces de causar incendio o explosión. Entonces, los trabajos en caliente, cuando exista, un punto de calor, exista una chispa, estamos expuestos a incendios o explosiones por el material combustible que se encuentre alrededor de la zona de trabajo. Entonces, los procedimientos para trabajar en caliente reducen las posibilidades de que se produzcan accidentes e incendios en las instalaciones. Para poder desarrollar actividades comprendidas como trabajos de alto riesgo, el trabajador debe tener los siguientes documentos. Debe de contar con la ficha de actitud de la evaluación del examen médico ocupacional, que es el EMO. Debe estar apto el trabajador. Debe de contar con las competencias para ejecutar la actividad. Si va a realizar trabajos con amoladora, con un esmeril, trabajos de soldadura, debe tener la capacidad mínima de técnico. Contar con el certificado de capacitación de trabajos en caliente. Contar con el permiso escrito de trabajos de alto riesgo, que es el PETAR. El empleador también debe de capacitar al trabajador para que él sepa cómo interpretar y llenar dicho documento. Contar con el equipo de protección personal según la actividad que va a realizar. Contar con un vigía contra incendio. Esto es principal, ya que es una medida preventiva. El trabajador, al realizar sus actividades, va a estar concentrado en el área de trabajo, en la función que está realizando, y si por
algún motivo se pueda generar una chispa, un punto de calor que el trabajador no puede observar, para ello se encuentra el vigía para que pueda dar el soporte. Y obligatoriamente debe existir un extintor de emergencia en el área, ¿no? De preferencia un extintor PQS que nos ayuda a mitigar amagos de incendio de clase A, clase B, clase C, que son las más comunes o las que se encuentran según el material combustible en cualquier tipo de empresa. Algunos ejemplos de trabajos en caliente: trabajos de soldadura, uso de amoladora, trabajos de arenado, trabajos con esmeril, trabajos con taladro, entre otros. Hablaremos sobre los trabajos de soldadura. La soldadura es un procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor. El calor es aportado por el arco eléctrico entre el electrodo y la presa a soldar, o resistencia eléctrica ofrecida por la corriente. ¿Qué medidas de seguridad requieren los trabajos en caliente? Por ejemplo, para poder desarrollar trabajos de soldadura, principalmente se debe de despejar todos los materiales combustibles e inflamables dentro de un radio de 10 metros del punto donde se va a realizar trabajos en caliente. Cuando no sea posible retirar los productos combustibles o inflamables en el radio de 10 metros, se deberán cubrir con mantas resistentes al fuego y designar un guardia de incendios durante la tarea. Esto es fundamental. Debo de despejar el área de material combustible e inflamable, o debo de proteger estos materiales, ¿no? Combustibles o inflamables. ¿En qué? En un radio de 10 metros, ya que si trabajamos con un esmeril o una moladora, las chispas pueden llegar hasta esa distancia y pueden generar amago de incendio, incendios o explosiones. Los pisos y en general todas las superficies dentro del radio de 10 metros se deberán limpiar para eliminar polvos y otros combustibles acumulados. Se deberán de cubrir y proteger todas las aberturas y grietas en la pared, pisos o ductos como drenajes o similares que puedan contribuir, ¿no?, en un camino para el transporte vertical del material incandescente, ¿no? Las chispas, un ejemplo, calor o incluso llamas. Entonces, en general, al momento de realizar nuestro petar, debemos de realizar una inspección a la zona y verificar todas las fuentes de peligros que puedan, ¿no?, originar algún daño al trabajador. ¿Cuáles son las lesiones a las que podría estar propenso, o los peligros, en pocas palabras, que podría estar propenso los trabajadores al realizar trabajos de soldadura? Sin protección se pueden quemar los ojos. No mire al arco de soldadura ni a las reflexiones del arco a menos que tenga puesto un casco para soldar que tenga el mismo lente del soldador. Esto es fundamental, ¿no? Usar el casco con lentes especiales para trabajos de soldadura. Asegúrese que solamente se use equipos en buen estado de conservación y funcionamiento. Asegúrese que el personal que está desarrollando la actividad esté entrenado de la manera segura de usar su equipo, la seguridad del trabajo en caliente y los procedimientos de emergencia en caso de incendio. Entonces, yo, muy aparte de saber técnicamente mis actividades, el desarrollo de ellas, también debo de recibir una capacitación del uso de extintores. Ojo, a tener mucha consideración en ello.
Instruir a los contratistas sobre los materiales combustibles e inflamables y las condiciones potenciales de riesgo, ya que es un personal externo el que va a realizar trabajos dentro de las instalaciones. Ellos no podrán ingresar sin recibir antes una inducción, muy aparte de que pueda contar con todos los documentos ya antes mencionados, ¿no? Su EMO, su capacitación, el trabajo escrito, ¿no? El permiso de trabajo escrito, de trabajos de alto riesgo, que cuente con el EPP correcto. Muy aparte se le debe de brindar una inducción sobre la zona de trabajo donde va a realizar las actividades. Para los trabajos de soldadura se debe usar gafas y mascarillas faciales para evitar proyecciones, emplear guantes para evitar quemaduras, revisar el estado de los cables y conexiones eléctricas, disponer de conexiones con diferenciales y tomas de tierra, ¿no? Principal. Evitar las sobrecargas, evitar la presencia de humedad en contacto con las máquinas. No se debe de bloquear los pasillos, ¿no? A veces encontramos los conductos, ¿no? Estos no deben estar situados en alto o recubiertos para no tropezar con ellos. Toda estructura metálica, ya sea de una máquina, de un equipo, donde se va a realizar trabajos o con los que vamos a realizar los trabajos, deben estar puestos a tierra, ¿no? ¿Y qué es una puesta a tierra? La puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad. Entonces, debemos nosotros de verificar también las máquinas, equipos que estamos utilizando, que todos estén conectados, ¿no?, a tierra. La instalación de las tomas de la puesta a tierra se debe hacer según las instrucciones del fabricante. La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a la fuente de alimentación debe estar limpio y exentos de humedad. Es preciso asegurarse que el chasis del puesto de trabajo esté puesto a tierra, controlando en especial las tomas de tierra, y no utilizar para las tomas de puesta a tierra a conductos de gas, líquidos inflamables o eléctricos. Los equipos de protección que debemos de utilizar para trabajos en soldadura son la máscara de soldar, que protege los ojos, la cara, el cuello, y debe estar previsto de filtros inactínicos, que son los lentes de protección, deben estar marcados con la normativa ANSI Z87, ¿no? Es la indicación de los anteojos de seguridad. Entonces, y eso lo establece la normativa internacional. Los guantes de cuero tipo mosquetero con costuras internas para proteger las manos y muñecas. El delantal de cuero para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos ultravioletas del arco. Polainas y casacas de cuero cuando es necesario hacer soldadura en posición verticales y sobre cabeza. Los zapatos de seguridad que cubran los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras. El gorro protege la cabeza y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldaduras en proyecciones sobre cabeza. Tenemos aquí una imagen de los equipos de protección que debe utilizar el trabajador que va a realizar trabajos de soldadura, ¿no? La máscara, la casaca de cuero, el gorro, ¿no?, la pechera,
los guantes de soldar, los zapatos de seguridad y las polainas, ¿no? Siguiente actividad considerada trabajo en caliente, ¿no? Trabajos de oxicorte. Los gases en estados comprimidos son en la actualidad prácticamente indispensables para llevar a cabo la mayoría de procesos de soldadura. Por su gran capacidad inflamable, el gas más utilizado es el acetileno, que combinado con el oxígeno es la base de la soldadura oxiacetilínica y oxicorte, y el tipo de soldadura por gas más utilizado, ¿no?, en las empresas. Entonces, ¿cuáles son los peligros que está expuesto el trabajador al realizar trabajos de oxicorte? Son los incendios y o explosión, ¿no?, durante los procesos de encendido y apagado. Por utilizar incorrecto, ¿no?, de forma incorrecta, el soplete, montaje incorrecto o estar en mal estado. También se puede producir por retorno de la llama o por la falta de orden o limpieza. También están expuestos a exposiciones a radiaciones en las bandas UV, ¿no?, las que pueden producirse, ¿no?, por el soplete y el metal incandescente del arco de soldadura. También están expuestos a quemaduras por salpicaduras de metal incandescente y contacto con los objetos calientes que se están soldando, ¿no?, las superficies. Proyecciones de partículas de piezas trabajadas en diversas partes del cuerpo, ¿no? Existe ese tipo de riesgo. Y la explosión de humos y gases de soldadura, ¿no? Por factores de riesgos diversos, generalmente por sistemas de extracción localizada inexistentes o ineficientes. Entonces, para también poder tener en consideraciones, existen normas de seguridad específicas cuando vamos a utilizar, ¿no?, algunos cilindros, gases para poder realizar trabajos de soldadura. Entonces debemos tener en cuenta al utilizar los cilindros que estos deben estar perfectamente identificados en todo momento. Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben ser los adecuados a la presión y al gas utilizado. Los cilindros de acetileno, llenas se deben mantener en posición vertical al menos 12 horas antes de ser utilizadas. Los grifos de los cilindros de oxígeno y acetileno deben situarse de forma que las bocas de la salida apunten hacia la dirección opuesta. Los cilindros deben estar a una distancia entre 5 a 10 metros de la zona de trabajo. Antes de empezar un cilindro, comprobar si el manómetro marca 0 con el grifo cerrado para evitar fugas. Con respecto a las mangueras de oxicorte, las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a las tuercas del empalme. Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o caídas sobre ellas, no chispa. Antes de iniciar trabajo se debe comprobar que no existen pérdidas en las conexiones de las mangueras utilizando agua jabonosa. Siempre hay que verificar ello, ya que es uno de los peligros más comunes, ¿no?, por el desgaste, por algún tipo de
de daño que haya sufrido las mangueras se debe siempre de verificar. No se debe de trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. Después de un retorno accidental de llama, se debe desmontar las mangueras y comprobar que no han sufrido daños, ¿no? En caso afirmativo, se deben sustituir por unas nuevas, desechando las deterioradas, ¿no? De preferencia, cortarlas para que no se pueda reutilizar. Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o personas, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de un protector de las mangueras si es que están expuestas al tránsito vehicular o peatonal. En base al soplete. El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún momento debe golpearse, ¿no? No colocar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado. No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados. La reparación de los sopletes la debe hacer técnicos especializados. Cerrar la llave de paso interrumpiendo la alimentación interna. Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de ambas botellas. En ningún caso se debe doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas. Y efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a solucionarlas. Otra actividad considerada trabajos de alto riesgo es el uso de las amoladoras y el esmeril. En caso del esmeril angular, es un equipo eléctrico utilizado como herramienta de mano que se utiliza para cortes y o desbastar piezas metálicas mediante la rotación a altas velocidades de un disco abrasivo de corte o desbaste. Lo debe también de ejecutar siempre una persona no capacitada. Requiere que se haya una pantalla a prueba de fuego alrededor para la protección de chispas, ¿no? En este caso, si no podemos nosotros apartar, ¿no?, los materiales combustibles que puedan originar algún incendio o explosión, debo colocar biombos, ¿no? Estas pantallas para proteger ese material combustible y en esta zona de trabajo se encuentre libre de estos peligros. Eliminar o proteger todo material inflamable y de forma obligatoria tener un extintor PQS en la zona de trabajo. Utilizar el equipo de protección personal respectivo para evitar quemaduras, ¿no? También otro tipo de actividad, ¿no?, de alto riesgo en caso a trabajos en caliente tenemos, ¿no?, trabajos de flameado con mechero de gas. Para este tipo de actividad debemos utilizar el equipo de protección respectivo para evitar quemaduras, contar con un extintor PQS en la zona de trabajo, despejar o proteger todo material inflamable, ¿no? Como ya les comentábamos, apartar 10 metros en un radio de 10 metros, proteger con mantas resistentes al fuego o colocar pantallas, ¿no?, los biombos para delimitar, ¿no?, más que todo la zona de trabajo y proteger al trabajador de estos peligros, como pueden ser las explosiones o las quemaduras. En el caso de los mecheros de gas, verificar periódicamente las condiciones del equipo, tales como los balones de gas, las mangueras, los mecheros, ¿no? Y también lo debe de realizar siempre un personal capacitado. Entonces, los trabajos más comunes considerados trabajos en caliente son los trabajos de corte que generen chispas o los trabajos de soldadura que generen un punto de calor que pueda ocasionar o pueda
exponer al trabajador a quemaduras o explosiones. Entonces, trabajar con seguridad es una decisión que debes tomar siempre, ¿no? En base a la información brindada, damos fin a la capacitación. Igual estamos realizando una ronda de preguntas. Para ello se va a realizar una reunión virtual donde podemos ya nosotros resolver dudas, consultas, preguntas, ¿no? de los trabajadores capacitados. Eso sería todo de mi parte. Muy buen día. Hasta luego.